Había una vez un granjero llamado Elías, que vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos cristalinos. Elías era conocido en toda la región por su sabiduría, aunque él mismo nunca presumía de ello. Siempre ofrecía su ayuda a los demás, sin esperar nada a cambio. Un día, llegó al pueblo un viajero buscando refugio y trabajo. Se llamaba Arturo, y aunque venía de una familia acomodada, había perdido todo en un incendio que devastó su hogar. Arturo estaba abatido y sin esperanza, sintiendo que ya no tenía valor. Elías vio al joven sentado a la sombra de un gran roble y se acercó a él. Con una sonrisa cálida, le ofreció trabajar en su granja a cambio de comida y cobijo. Sin dudarlo, Arturo aceptó. Con el tiempo, Arturo empezó a aprender de la sabiduría y paciencia de Elías. Observaba cómo el granjero trataba a todos con humildad y respeto, sin importar su condición. A pesar de ser un hombre con conocimientos profundos, Elías nunca se consideraba superior a nadie. Un día, una terrible tormenta azotó el pueblo. Los ríos se desbordaron y muchas casas quedaron destruidas. Elías, sin pensarlo dos veces, organizó a los vecinos para ayudar a los afectados. Trabajó junto a ellos, mostrando que incluso en las peores situaciones la mansedumbre y la humildad eran verdaderas fortalezas. Arturo, inspirado por Elías, comenzó a encontrar su propósito. Entendió que su valor no estaba en las riquezas y sus posesiones que había perdido, sino en la capacidad de servir y ayudar a los demás. Qué importante, mis estimados hermanos, es tener esa humildad y esa mansedumbre para poder ver el bien de los demás y no el propio. En ocasiones las personas ayudan, así como este hombre de esta historia que ayudaba pero sin buscar nada, nada que le devolvieran. Hay mucha gente que puede ayudar, pero en ocasiones hay algo más detrás de ello. Buscan algo en especial para ser devuelto de esas personas. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña el diseño de vida, nos enseña o es un modelo al cual nosotros podemos seguir. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo le siguieron y le sirvieron de tal manera que en algunos pasajes de la Escritura nosotros encontramos que ellos mismos decían, como por ejemplo el apóstol Pablo que dijo, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Eso lo aclara perfectamente. Es decir, que no solamente dice sean imitadores de mí y ahí se acaba, no, sino que dice así como yo soy imitador de Cristo. Es decir, que el propósito final en realidad es imitar a nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas que nosotros vemos en nuestro Señor Jesucristo podemos aprender de Él. Cada una de las cosas que Él hizo y lo que Él es en toda su plenitud, nosotros lo podemos tomar como ejemplo. Como un ejemplo para seguir su forma de ser, su forma de actuar, su forma de pensar, su forma de hacer las cosas, no queriendo tomar una posición así, obviamente, sino más bien como un discípulo que sigue los pasos de su maestro. La escritura, mis estimados hermanos, nos enseña, vamos a ver solo este versículo, y vamos a ver algunos puntos los cuales podemos extraer de esta porción. En Mateo capítulo 11, versículo 29, dice la escritura, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Nuestro Señor Jesucristo, mis estimados hermanos, de muchas cosas nos pudo haber dicho: aprendan esto de mí, aprendan cómo yo echo fuera a los demonios, aprendan cómo hago esto, cómo hago lo otro, tantas cosas que nosotros vemos en la Escritura que Él hizo y que nosotros debemos de alguna manera perseguir, el imitar esas cosas, pero una es la que nuestro Señor Jesucristo nos dice. Nos pudo haber aconsejado en tantas cosas, pero lo que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Qué importante esta frase, porque de nuestro Señor Jesucristo aprendemos todo. Como discípulos aprendemos la palabra, aprendemos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aprendemos que es nuestro sumo sacerdote, aprendemos que Él es el Cordero de Dios, aprendemos que Él es la luz del mundo, que Él es la puerta de las ovejas y tantas cosas más que nos tomaríamos tanto tiempo de hablar de todas sus características, pero en las palabras que Él habló directamente que aprendamos fue que soy manso y humilde de corazón. Y creo que nuestro Señor Jesucristo habló estas palabras porque precisamente es una de las cosas más importantes que debemos de aprender en nuestra vida, el ser manso y ser humilde. Porque precisamente esta actitud fue la que llevó a nuestro Señor Jesucristo a descender, dejándolo todo, dejando su gloria, dejando todo para poder venir a tomar una forma humana, y no solamente eso, sino ser como siervo, y no solo eso, sino también ir hasta la cruz del Calvario en obediencia al Padre. ¿Para qué? Para rescatarnos, para salvarnos. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque fue manso y humilde. Cuando hubo esa voz en el cielo que dijo: ¿quién irá? Nuestro Señor Jesucristo pudo decir: heme aquí, yo iré. Y la naturaleza humana, nosotros todos sabemos cómo es. Cuando a veces nos piden algo, que hagamos algo, por naturaleza el ser humano es rebelde, no le gusta que le digan cómo hacer las cosas. Muchas personas incluso ni un consejo quieren tomar. Hay gente, por ejemplo, que dice: ay, tú ya viviste tu vida, déjame a vivir mi vida como yo quiera, déjame hacer lo que yo quiera. No aceptan ni un consejo, no aceptan alguna palabra que pueda venir de ánimo, de exhortación, sino que simplemente piensan por su arrogancia, por su altivez, que no necesitan de nadie. Y el ser manso y humilde es una posición en la cual una persona, aunque teniéndolo todo, reconozca que puede trabajar en equipo con los demás. Hoy en día, mis estimados hermanos, el uso de poder es mal usado. Por ejemplo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, hubo muchos que por la posición de poder que tenían se aprovechaban de esa posición. La misma escritura nos dice en la epístola del apóstol Pedro que el poder que nos ha sido dado, la posición, no es para enseñorearnos, sino es para ser ejemplo, es para ser de bendición. Y en ocasiones una persona que se eleva en posición, en el sentido espiritual, tiene que descender. Es decir, mientras sube en posición, desciende en arrogancia y en altivez, de tal manera que entre más posición tenga, más manso y más humilde debe de ser tal persona. Pero en el mundo es todo lo contrario. Las personas que entre más suben en posición, parece ser que se vuelven más prepotentes, que se vuelven más arrogantes, que se vuelven más altivos. No porque yo sí tengo estudios, no porque yo sí tengo dinero, no porque yo sí tengo riquezas, no porque sí tengo esto y lo otro. Así como la historia inicial
de este hombre que, a pesar de que tenía riquezas y que tenía todo, era una persona que no usaba aquello que tenía para menospreciar a otros, sino más bien lo hacía para ayudar. Y este otro hombre, en la historia que usé, llamado Arturo, aprendió de esto. Aprendió y encontró su propósito, que a pesar de que había perdido todo en un incendio, que él pensaba que eso era lo de valor, tener posesiones, tener riqueza, pero encontró que el verdadero propósito es el poder servir a los demás, el poder contribuir en beneficio de los que me rodean. Y eso es algo bien importante, mis estimados hermanos, en el consejo de la palabra del Señor, porque nuestro Señor Jesucristo nos dice que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Cuando estuvo en la tierra, Él vino a servir. En una ocasión Él estaba lavando los pies de sus discípulos y Pedro le dijo: Señor, no me laves, mejor, o si me vas a lavar, láveme todo, ¿verdad? Y el Señor le dijo: no, tampoco, Pedro. Bueno, estoy parafraseando, ¿verdad? Pero lo que el Señor estaba haciendo nos enseña que Él dijo que aprendieran de eso, porque Él vino a servir, no a ser servido. Sin embargo, muchas de las personas en posición, o nosotros que hemos recibido posición en Cristo Jesús, mis estimados, estamos aquí para servir a los demás. Estamos aquí para tener un corazón manso y humilde y poder servir a los que nos rodean. De eso se trata, hermano, estar en el camino del Señor. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y ahí nos marca, ¿verdad? Pero también a tu prójimo. ¿Y cómo podemos amar al prójimo? Pues a través de buenas obras, hermano, de bendición para los que nos rodean. Pero ahora este versículo nos da una comprensión tremenda de además las bendiciones que nosotros podemos alcanzar por medio de esto. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo nos enseña: miren, yo soy manso y humilde de corazón, aprendan eso de mí. Si algo tienen que aprender de mí, no es tanto echar fuera demonios, no es tanto poner manos sobre enfermos y sanar, no es tanto profetizar, no es tanto tener toda la ciencia, no es tanto todo eso que menciona el apóstol Pablo cuando está hablando del amor, sino que dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y para tener esto, obviamente, se requiere del amor. Muchas veces la gente busca otras cosas más. Busca los dones, y no estoy diciendo que sea malo tener los dones, pero es más importante el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? El amor. Porque nosotros necesitamos tener ese amor para poder desarrollar en nuestra vida el ser mansos y humildes de corazón. Y nuestro Señor Jesucristo dice que cuando nosotros buscamos esto, cuando aprendemos esto, la mansedumbre y la humildad, dice: hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántas personas buscan descanso en otras cosas? Buscan reposo en otras cosas porque no encuentran realmente algo que que les dé ese descanso. Y hay ahí una situación donde tal vez sí duermen bien, tal vez sí comen bien, tal vez están cuidando físicamente, pero hay algo más, un cansancio interno, un cansancio mental. No tanto del cuerpo, sino mental, emocional, un cansancio en el cual sienten pesadez. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos amados, dice que cuando nosotros tenemos esta actitud de mansedumbre y de humildad, encontramos descanso para nuestras almas. Ahí es donde ya no se tiene esa pesadez, esa carga.
en el alma, en las emociones, en los pensamientos, en todo lo que vivimos, en el sentido emocional, sino que hay un descanso. Y cuando empieza nuestro Señor Jesucristo a hablar esto, hay que ver este punto importante. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros. Nosotros sabemos que el yugo, si estudiamos un poquito acerca de esto, vemos que era algo que se ponía sobre los bueyes para poder trabajar la tierra. Y esto se ponía, según leemos en escritura en algunos pasajes, que se usaba un buey viejo y un buey joven, para que el buey joven pudiera tener la fuerza, pero el buey viejo la sabiduría, de tal manera que el buey viejo le enseñaba al joven por dónde caminar, mientras el joven daba su fuerza para poder lograr aquello que tenían que hacer. ¿Por qué no ponían a dos bueyes jóvenes? Porque iban a usar la fuerza, pero si no sabían cómo hacerlo, pues aunque tuvieran toda su capacidad, no lo iban a poder lograr. Aunque tuvieran toda la fuerza, si no tenían el conocimiento necesario, no lo iban a poder lograr. De tal manera que era necesario poner un buey viejo y uno joven. Tampoco ponían dos bueyes viejos porque aunque tuvieran todo el conocimiento para saber cómo trabajar esa tierra, si no tenían la fuerza, pues iban a quedar ahí nada más, en el conocimiento, es decir, en saber cómo podían hacer aquello, pero sin poder hacerlo porque no había fuerza. De tal manera que el buey joven contribuía con su fuerza y el buey viejo con su sabiduría. Y el Señor Jesucristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Es decir, que el primer punto aquí nos enseña que nosotros debemos de ser capaces de que nos pongan un yugo. No podemos nosotros ser personas que digamos, no, a mí nadie me va a decir qué tengo que hacer. A mí nadie me va a decir cómo hacer las cosas. No, nadie me va a dar instrucciones. Porque una de las primeras cosas que necesitamos hacer para aprender del Señor es ponernos el yugo. Porque esa es la segunda parte de este versículo. Primero es llevar el yugo sobre nosotros. Y número dos, aprended de mí. Es decir, que por segundo punto es cuando nosotros somos capaces de aprender del Señor. Cuando ya hemos permitido que nos ponga el yugo. Pero si nosotros decimos, no, déjenme, yo voy a hacer lo que yo quiera, esta es mi vida, nadie me dice cómo voy a hacer las cosas, nunca vamos a aprender. Así que el primer paso es llevar el yugo del Señor sobre nosotros. No quieras ponérselo a otro. No quieras decirle, hermano, ahí te hablan. No quieras decirle a otro, se me hace que esa es para ti, mi hermano. No, dice sobre vosotros. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos que tener ese compromiso de que el Señor pueda poner su yugo sobre nosotros. Número dos, aprended de mí, así vamos a poder ser discípulos, así vamos a poder aprender del Señor, así vamos a poder hacer a un lado todo lo que nosotros tenemos y poder recibir lo que el Señor nos quiere dar. Y número tres es la otra parte de la frase donde ya nos dice que yo soy manso y humilde de corazón. Es decir, que una vez que ya nos puso el yugo, que ya estamos aprendiendo, nosotros podemos llegar a la etapa donde nosotros también empezamos a ser mansos y humildes. ¿Por qué? En primer lugar, mansos, porque nos dejamos poner el yugo. En segundo punto, humilde, porque solamente el humilde se pone en la posición para aprender. Es decir, la primera parte y la segunda parte de este versículo nos dan la secuencia de lo que es manso y de lo que es humilde.
Es decir, un buey, obviamente manso, se deja poner el yugo. Porque antes de haber sido buey, era toro, y entonces ese animal tiene una fuerza descomunal y no permite que le pongan ningún yugo. Y en la segunda parte, que dice aprende de mí, es porque una persona humilde es la que ya ha dispuesto su corazón para poder aprender. Porque si no es humilde, la persona, ¿qué va a aprender? Va a decir, no, a mí nadie me va a enseñar. No, a mí nadie me va a decir nada porque yo ya tengo maestría, yo ya tengo doctorado, yo ya tengo licenciatura, yo ya tengo tal cual estudio. Y dice, no, yo no necesito aprender de nadie, no. Si nosotros queremos aprender, tenemos que ser humildes. Y número 4, esta otra parte de la frase, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, que cuando nosotros hemos entendido lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, en eso nosotros hallaremos descanso para nuestras almas. Porque solamente aprendiendo de Él, esta mansedumbre, esta humildad, nosotros podemos llevar este proceso de que nos pongan el yugo, de que nos podamos sentar a aprender a los pies de Jesús, de ser buenos discípulos del Señor. Y entonces nosotros, hermano, vamos a encontrar ese descanso para nuestra alma. No estaremos en una situación, yo no sé si usted, tal vez este tema no sea para usted, pero no sé cómo está su alma, hermano. No sé si usted, aunque duerma bien, aunque coma bien, aunque hasta haga ejercicio y todo esté cuidando, que de todos modos siente como pesadez o siente como que está cargado, como que hay emociones que no lo dejan tranquilo, porque muchas veces, hermano, esa es la raíz de muchos problemas, que viene desde el alma, que no hay un descanso en el alma y las personas, hermano, no pueden por eso descansar, aunque duerman, no descansan. Se despierta uno en la mañana con hasta como con cansancio, como si estuviera trabajando toda la noche. Ay, ¿por qué no descansé? Sí durmió, pero no descansó. Es como la gente que está ronque y ronque, ¿verdad? Y los despiertan. Oye, estás ronque y ronque. No, si todavía ni me duermo. Dicen, no estaba dormido. No, pero estaba ronque y ronque, hermano. Y a lo mejor lo que pasa es que estaban dormidos, pero no descansaron. Despiertan todavía, hasta hay gente, hermano, que se acuesta, se duerme y despierta hasta más cansada de cuando se acostó, porque no hay ningún descanso. Si no hay descanso ni para el cuerpo, menos para el alma. Pero cuando el alma descansa, el cuerpo descansa también. Cuando descansa el alma, descansa la mente, descansan las emociones, descansa toda situación, hermano, mental, emocional. Y por eso nuestro Señor Jesucristo nos da este consejo. ¿Por qué? Porque nos va a bendecir, hermano, en todas las áreas. Nos va a bendecir el que dejemos que nos ponga el yugo, nos va a bendecir ser discípulos y aprender de él, nos va a bendecir el llegar a una etapa de ser manso y de ser humilde de corazón. Y en el versículo 30 dice el Señor, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabe qué tremendo, hermano? A veces nosotros decimos, ay, es bien difícil servir al Señor, es bien difícil seguir al Señor, es bien difícil, pues es difícil porque lo hacemos difícil. Pero el Señor mismo dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nosotros somos lo que lo hacemos difícil, hermano. ¿Por qué? Porque si en primer lugar no nos dejamos poner el yugo, no nos ponemos en posición de discípulo, no podemos, se nos hace difícil. Ay, es mucha carga. Oh, es muy difícil. Ya estoy cansado. Y la gente no se da cuenta, perdón, que el cansancio no es físico.
O sea, la raíz no es algo físico. Sí se ve en lo físico, pero la raíz no es algo físico, es algo que viene del alma, porque no ha encontrado ese descanso. No ha encontrado, mi estimado hermano, esa gente, ese descanso para su alma. Por eso, mi estimado hermano, qué importante es ver estos puntos y aplicarlos a nuestra vida. Decirle al Señor, aquí estoy, pon tu yugo, Señor, sobre mí. Quiero tomar mi posición de discípulo para aprender de ti. Y yo sé, Señor amado, que voy a poder seguir, imitar, Señor, lo que tú me enseñas, el ser manso, el ser humilde de corazón. Porque necesito encontrar ese descanso para mi alma. Y el Señor, mi estimado, nos lo dice. Él no habla algo que no es verdad. Él nos dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En ocasiones nosotros sentimos que es carga, que es pesado esa carga. Sentimos que es difícil. Es decir, lo contrario que dice aquí el Señor. En lugar de fácil, lo vemos difícil. En lugar de ligero, lo vemos pesado. Pero el Señor nos está diciendo si en verdad tú estás permitiendo que mi yugo esté sobre ti, eso va a ser fácil y va a ser ligero. Por eso en el tiempo antiguo, ¿por qué el Señor les dice esto, hermanos? Porque en el tiempo antiguo la gente, es decir, cuando digo tiempo antiguo me refiero específicamente en el marco histórico de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a la tierra y específicamente a los años en los cuales Él ya estaba en el ministerio. Y mucha de la gente, hermano, en aquel entonces sentía que las cargas que le ponía la llamada religión eran cargas pesadas. El Señor Jesucristo mismo lo dijo. Les ponen cargas pesadas que ni ustedes ni con un dedo las tocan, las quieren. Y hoy, en este tiempo, es igual, hermano. Hay mucha gente en todos los medios, no solamente en el sentido eclesiástico, sino en todos los sentidos, gente que quiere imponer, hermano, cargas terribles sobre la gente, cargas terribles, y hacen mal uso de su posición de poder. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, Él les dijo, dense cuenta, si algo para ustedes está pareciendo ser muy difícil y pesado, eso no es mío, porque lo que yo doy, el yugo que yo pongo, dice el Señor, ese yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjese qué importante, mi estimado hermano, por eso conocer a nuestro Señor, ser discípulos del Señor, aprender del Señor, llevar el yugo de nuestro Señor. Y entonces nosotros podemos ver el reflejo de ello. ¿Cómo? Porque tenemos descanso en el alma. No estamos ahí con el alma toda atribulada, con el alma, hermano, toda mal. No, tenemos descanso en el alma. Tenemos descanso porque traemos el yugo del Señor. Pero cuando nosotros nos ponemos otros yugos que no son del Señor, las cosas van a ser difíciles. Las cosas van a ser pesadas, hermano. Muy pesadas. Pero cuando nosotros nos permitimos al Señor que nos ponga ese yugo y nos ponemos en posición de discípulos, entonces tendremos descanso. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, hermano. Él en toda su vida nos enseñó el cómo descender, el cómo ser humildes, el cómo ser mansos, el cómo Él, hermano, descendió y cómo Él como sumo sacerdote también para poder entrar hasta el lugar santísimo. Recuerde que la única manera de hacerlo era acostándose, se metían por abajo los sacerdotes. No decía, no, yo no me voy a humillar ante nadie, yo no me voy a comportar así, no, lo hizo nuestro Señor
para ponernos ese ejemplo. Yo no vine para servir, no vine, perdón, para ser servido, sino para servir. Así que por eso, mi estimado, es tan importante que nosotros tomemos ese ejemplo y que nosotros tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente el siempre buscar el ser de bendición. Una de las cosas, hermano, que nosotros podemos perder las riquezas, podemos perder las posesiones, podemos perder, hermano, hasta la vida, lo que usted quiera. Pero una de las cosas que nosotros nunca vamos a perder es cómo nosotros tratamos a las personas, cómo nosotros podemos contribuir para ser de bendición a los que nos rodean, cómo nosotros podemos, hermanos, ser un vaso de bendición para los que están a nuestro alrededor. Yo te invito, mi estimado hermano, que analicemos nuestra vida. En realidad, ¿he permitido yo que el Señor ponga su yugo sobre mí? ¿He analizado que en realidad he tomado la posición de discípulo para aprender del Señor? Y que mi gran propósito es ser manso y humilde de corazón, para servir al Señor, para servir a mis hermanos, para ser de bendición. Y que no hay mayor riqueza, hermano, que ser de bendición. Qué terrible es cuando dañamos a alguien, cuando afectamos a alguien. Es bien terrible, hermano, tener esas situaciones en la vida. Y en ocasiones y lo más terrible es gente que lo hace y que no, o que no se da cuenta, o que incluso sigue, ¿no? Lastimando, sigue dañando. Pero qué importante que nosotros aprendamos del Señor y que nosotros tengamos ese regreso a ese camino en el cual le digamos, Señor, aquí estoy, pon tu yugo sobre mí, Señor. Por favor, Dios mío, enséñame. Quiero tomar esa posición de discípulo. Quiero ser manso y humilde de corazón. ¿Es imposible? No, hermano. Recuérdese que la misma escritura nos dice que el hombre más manso, fíjese cómo dice ahí, el hombre más manso de toda la tierra. Así lo menciona la escritura. El hombre más manso de toda la tierra, hermano, fue Moisés. Sin embargo, nosotros anteriormente a que él fuera ese hombre del cual se da testimonio que es manso, él era explosivo, hermano. Recuérdese que él mató a un egipcio y lo escondió. Dijo, aquí nadie se dio cuenta qué pasó ni nada. Pero ya cuando está, hermano, se da cuenta que alguien sí lo vio, que le dice, no, me vas a querer hacer lo mismo que aquel egipcio que lo mataste y no, hermano, que huye. Pero fíjese cómo antes era explosivo, antes era arrogante, altivo, pero Dios lo trabajó tanto que lo hizo un hombre manso y humilde. Eso, hermano, nosotros tenemos que aprender. Así que yo le invito a que nos dispongamos de todo corazón en este nuevo ciclo que iniciamos y que este pueda ser uno de los objetivos de nuestra vida, el ser mansos y humildes de corazón. Así que un fuerte abrazo, mis estimados, y hasta la próxima. Shalom.